Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Julio Enrique Armente Valle y hoy seré su moderador en este día de hoy. Bienvenidos a nuestro panel de discusión sobre la importancia del desarrollo de la expresión oral en la escuela. Para ello, démosle la gracia a nuestros panelistas Omar Valenzuela, Daniel Félix y Sagrario Antuna que hoy nos acompañan y, claro, a nuestro público que hoy nos ve. Sin más que añadir, démosle la bienvenida a Sagrario, que hoy nos hablará sobre este importante desarrollo de la expresión oral. Adelante, Sagrario. ¿Para qué enseñar a hablar en la escuela? El niño, cuando ingresa a la escuela, ya sabe hablar. Puede interactuar con relativo éxito en distintos contextos de comunicación y ha aprendido en forma espontánea algunas de las normas que rigen los usos de la lengua oral habituales en su entorno familiar y social. Sabe que el lenguaje significa y sirve para diversos propósitos. Ha interiorizado el hecho de que hablando puede satisfacer sus necesidades materiales, influir en el comportamiento de quienes lo rodean, identificarse y manifestar su propio yo. Igual manera a relacionarse con otros y comunicar sus experiencias y sus conocimientos. Advierte que se usan distintas expresiones para ordenar, explicar, agradecer, entre otros. No solo conoce formas de cortesía, sino que también aprende la importancia de su uso. Reconoce y construye distintos tipos de textos orales, como cuentos, adivinanzas, rimas y canciones. Sabe que los relatos cotidianos deben contener al menos un tema que interese al interlocutor para atrapar su atención. Percibe que la entonación cuando alguien le está ordenando o pidiendo algo, entre otros más. En los trabajos con la lengua oral en la escuela, así como en los trabajos de lengua escrita, es de fundamental importancia tomar en cuenta los conocimientos previos de los alumnos. Pero esto no es para poner el acento en las carencias, en lo que no saben. Pronunciaciones incorrectas, pobreza de vocabulario, problemas sintácticos, falta de capacidad para interactuar en situaciones formales, persistencia de usos coloquiales y dialectales de la lengua, sino para planificar situaciones de uso de la lengua que permiten reflexionar sobre formatos de habla alternativos y de mayor prestigio social, para poder desenvolverse en contextos más amplios y más formales. No todos los niños han tenido las mismas oportunidades de tomar contacto con los diferentes formatos de habla, ya que no todos han estado en contacto con los mismos modelos de verbalización. Recordemos solamente la gran capacidad de verbalizar que exhiben las culturas urbanas de clase media y alta frente a las pocas palabras de las culturas rurales. No todos los niños han podido encontrar los recursos lingüísticos adecuados para expresar sus intenciones fuera del entorno más cercano, si bien estos son los familiares y los vecindarios. Desde el punto de vista estrictamente sociolingüístico y comunicativo, no hay lenguas, ni dialectos, ni registros, ni estilos malos o buenos, inferiores o superiores. Todos son útiles en distintas situaciones comunicativas. Modos de hablar desprestigiados según los parámetros que rigen la habla escolar le han asegurado al niño poder integrar su propio grupo a pares y satisfacer ampliamente sus necesidades de comunicación. Si bien se dice, la escuela es un ámbito privilegiado, donde los niños pueden adquirir y desarrollar los recursos y las estrategias lingüísticas necesarias para superar la desigualdad comunicativa, también es responsable de las enseñanzas de los géneros más formales, como la exposición, los debates, las entrevistas, entre otros. Géneros que no se aprenden espontáneamente, sino que requieren de una práctica organizada para su aprendizaje. De igual manera, el lenguaje provee el medio a través del cual el pensamiento puede ser expresado y el propio uso del lenguaje y la continua experiencia de estar entre usuarios del mismo influye no solo en forma en el que el niño utilizará el lenguaje, sino lo que es más importante, también en la forma en que pensará y el tipo de interpretación que hará desde su experiencia. Una parte importante es el simple juego oral pregunta-respuesta. Es una de las formas principales de interacción cognitiva.
ya que ayuda a comprender adecuadamente lo que dice el otro y a hablar con claridad y precisión para uno y para los demás. Hablar no es pronunciar palabras, sino también recrearlas en la construcción de textos que se organizan en relaciones en las distintas intencionalidades de los hablantes, así como diferenciar expectativas de los receptores en varias exigencias de las situaciones de comunicación. El aprendizaje lingüístico implica un proceso de elaboración progresiva en conceptos, destrezas y actitudes discursivas. Muchas gracias, Agrario. De igual manera, démosle la bienvenida a nuestro siguiente panelista, Omar. Adelante. Ser buenos comunicadores en expresión oral desde la perspectiva de emisores o receptores consiste en haber desarrollado una competencia que suponga un dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral. La expresión oral resulta compleja de valor, pero todos entendemos que esta es bastante más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos y regulados por una gramática más o menos compleja, y es más, bastante más que emitir una serie de sonidos acústicos de la misma índole. La pragmática va recordándolo desde hace algunos años, apelando al sentido eminentemente práctico del lenguaje mediante la interpretación de los usos sociales del discurso y de la importancia de los contextos y las situaciones comunicativas que tanto condicionan la información, los mensajes y sus intenciones comunicativas. Ese sentido común que no solo la interpretación y produce la cadena hablada y sus elementos articulatorios de tono, es decir, segmentales y suprasegmentales, sino también otros que aparecen dentro de los enunciados, como los silencios, los ritmos, las cadenas, la intensidad de la voz y la velocidad del habla. Y aún podríamos citar otros como la sonrisa, la risa, el llanto, el sollozo, los suspiros, soplidos, silbidos, percusiones, chasquidos, ronroneos u otros signos acústicos simultáneos que complejan el discurso oral como significativo añadido muy expresivo, ricos y cargados de matices que aportan dosis muy humanas en el paisaje de los claroscuros significativos entre la objetividad y la subjetividad. Incluso podríamos añadir como los gestos de indicación y los movimientos kinestéticos. La literatura se beneficia mucho de estos elementos expresivos y también la comunicación de la vida cotidiana, es decir, la producción mediante los discursos del día a día con los que nos relacionamos, trabajamos, compramos y vendemos, compartimos y competimos, nos enamoramos, jugamos, peleamos, nos enfadamos y nos alegramos, oramos y renegamos, discutimos, festejamos juntos con vecinos, compañeros, adversarios, amigos, padres, hijos, familia. En otras palabras, convivimos con el intercambio de discurso oral. Es por ello que por la experiencia del día a día y del sentido común nos dicen que esta forma de expresión es más que hablar y escuchar, aunque estos no sean los términos que convencional y familiares entendemos por comunicarnos a través de la expresión oral. Muchas gracias, Omar, por esa breve explicación. Y démosle la bienvenida a nuestro último integrante que hoy nos acompaña, Daniel Félix. Adelante. Los enfoques comunicativos que cobran fuerza con la publicación de la LOGCE supone una transición o los anula, sino que los integran dentro de un marco más amplio y general. En la actualidad hemos de afrontar la enseñanza-aprendizaje de la lengua oral desde un enfoque comunicativo, funcional comunicativo, y esto nos determina que adoptemos esas nuevas concepciones para una intervención docente, conforme a ellas y adecuadas a las necesidades de nuestros alumnos, tal y como se reconocen las directrices oficiales. El enfoque comunicativo se ha configurado especialmente en aquellas que han enriquecido las concepciones de la lengua, la sociolingüística, la etnografía de comunicación, la pragmática, el análisis del discurso, así como la psicología de orientación cognitiva. Todas ellas conjuntamente abarcan el complejo entramado que constituye a la comunicación oral. El aula, un lugar de comunicación. En nuestras aulas trabajaremos de forma interactiva con enunciados y datos lingüísticos reales y contextuales. Ahora bien, la lectura como base para la expresión oral. La habilidad de lectura en la adquisición de lenguas es uno de los procesos más importantes de la lectura. La lectura trae consigo el aprendizaje de información nueva y conocimientos lingüísticos. Por un lado, la lectura nos ofrece aprender información nueva sobre la lengua tal y
como vocabulario y estructuras gramaticales nuevas. Las investigaciones al respecto muestran que la lectura es input enriquecedor en la adquisición de lenguas. Por ejemplo, Pulido y Roth mostraron que aprendices del español y alemán respectivamente aprendieron vocabulario a través de la lectura en contexto. Lowe investigó que la lectura facilita el aprendizaje del pretérito perfecto y el imperativo en castellano, mientras que Schuch consiguió resultados similares con el pretérito perfecto y las cláusulas del relativo. Finalmente, Lee encontraron que aprendices que no tenían conocimientos previos del futuro simple en castellano adquirieron ciertos conocimientos sobre su morfología a través de la lectura. Es curioso observar que en todas estas investigaciones el aprendizaje de ciertos aspectos lingüísticos tuvo lugar de forma accidental, es decir, nunca hubo instrucción implícita de las formas aprendidas. El lector simplemente aprendió estas formas a través de la comprensión textual. En la pedagogía comunicativa también hemos visto cambios con respecto al desarrollo de la habilidad de la lectura. El cambio más significativo ha sido en el énfasis en la lectura es instrumento de comunicación oral. El texto en sí no tiene significado. El significado lo trae el lector a través de sus experiencias pasadas con el tema del texto y sus conocimientos previos de la lengua y del mundo. Al explorar un texto, el alumno también debe ser guiado a través de estrategias de dirección y comprensión. Finalmente, en el aula es necesario la asimilación y la personalización de texto. La lectura no debe ser un ejercicio simplemente lingüístico, que los lectores hayan entendido el contenido del texto. Deben también poder relacionarlo a sus propias vidas e intereses. Por ejemplo, en una clase de nivel elemental de una lectura de una receta de comida puede resultar en la creación de otra receta personalizada por parte del lector, o una serie de preguntas que un lector interesado pudiera hacerle al creador de esa receta como ¿qué ingrediente puedo usar si no tengo uno de ellos? Lo importante es enfatizar el motivo principal de la lectura, es decir, aprender información nueva y disfrutar del acto de leer. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros panelistas que nos compartieron su punto de vista sobre la expresión oral. Ahora procedemos con nuestro público que tiene preguntas. Empezaremos por Michelle. Sí, yo tengo una pregunta. El secreto de la buena comunicación no está en expresarse correctamente, sino en el que el receptor comprenda lo que quiere expresar. De ahí cobrará vital importancia el tipo de lenguaje y los modismos del mismo. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar la expresión oral en la escuela? Pasaremos esta pregunta a nuestro compañero Daniel. Creo que tiene la respuesta. Bien, porque la comunicación oral estimula el desarrollo de la personalidad de los alumnos en las esferas cognitivas, afectivas, conductual y en procesos psicológicos tales como la autoconciencia, la autovaloración y los niveles autorregulares. Muchas gracias, Félix. Continuamos contigo, Michelle. Ok, tengo otra pregunta. El lenguaje oral es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los humanos. Los estudiosos han llamado el desarrollo del lenguaje en el adolescente como desarrollo de la competencia comunicativa. Entonces, ¿qué importancia tiene el texto oral a través de la comunicación? Interesante pregunta. Sagrario, ¿podrías respondérnosla? Si bien se dice, el lenguaje oral, la voz y el habla es un medio fundamental para la comunicación, ya que esto permite al individuo expresarse y comprender, ya que al ser el lenguaje es más específico con la comunicación. De igual manera, se afirma que es un código que entiende todo aquel que pertenece a una comunidad lingüística. Muy bien, muchas gracias, Sagrario, por tu respuesta. Continuamos contigo, Michelle. ¿Tienes más preguntas? Sí. ¿Por qué es importante la expresión oral en los adolescentes? Tomando en cuenta que se habla que la expresión oral acelera el desarrollo integral del adolescente, faltando su adquisición en los diferentes compuestos del aprendizaje. ¿Qué opinan al respecto? Muy buena pregunta. Creo que Félix tendrá la respuesta. Claro que sí. Es importante, ya que el lenguaje es el que tiene mayor importancia en los centros de educación inicial, ya que su papel es preparar a los adolescentes
para la enseñanza específica y por medio de la palabra con la que van a interconder los aprendizajes. Gracias, Félix, por compartirnos esa respuesta. Michelle, continuamos contigo. Tengo otra pregunta. Comunicarnos, ya sea oral o escrita, en el ámbito laboral es una buena forma de apoyarse para tener un desempeño y un buen ambiente entre los trabajadores de la empresa o compañía. Ahora, en el ámbito escolar, ¿qué tan importante es la comunicación oral y escrita? Muy bien, creo que Sagrario podría apoyarnos con esa respuesta. Adelante, Sagrario. La mejora en la expresión oral de los alumnos y la comprensión y la interpretación de distintos tipos de mensajes orales se ha dado desde siempre. Uno de los objetivos primordiales de las enseñanzas de la lengua en la escuela. Sin embargo, raramente los usos y formas de la comunicación oral se constituyen en objeto de una enseñanza sistematizada, ya que tuviera en cuenta las diferencias entre la lengua hablada y la lengua escrita. Son como dos modos distintos de comunicación a partir de un mismo sistema lingüístico. Gracias, Michelle. Gracias, Sagrario, perdón. Continuamos contigo, Michelle. Ahora, como docentes, ¿cómo se puede estimular el lenguaje oral en los adolescentes? ¿Qué se tiene que hacer para que éste se desenvuelva más? Félix, ¿podrías apoyarnos con esa respuesta? Claro que sí. Es de crucial importancia brindar a los estudiantes muchas oportunidades de hablar a distintas audiencias y con diversos propósitos, y crear estrategias de abordaje de la lengua oral apoyadas en 3 pilares. La ocupación de los usos orales que tienen lugar en distintos entornos de la comunidad, familia, clubs, iglesias, supermercados, etcétera, en los medios de comunicación, etcétera. 2. La producción e interpretación de una amplia variedad de textos orales. Y 3. Reflexión acerca de variados recursos que ofrece la lengua, como son los fónicos, los morfosintácticos, léxicos y semánticos, para alcanzar distintas metas comunicativas. Muy bien, muchas gracias, Félix. Ahora sí, Michelle, apóyanos con una última pregunta. Está bien. ¿Qué aspectos se deben considerar al momento de desarrollar la comunicación oral? La dirigiremos a Sagrario. ¿Nos podrías apoyar con ella? Claro que sí. Se considera la planificación de actividades en torno a la lengua oral. Este debe considerar los 3 niveles de lenguaje, que si bien viene siendo la forma, la función y el de significado sociocultural. Muy bien, muchas gracias, Sagrario. Y también muchas gracias, Michelle, por la aportación con tus preguntas. Ahora pasaremos con Valeria, que creo que también tiene preguntas para ustedes. Adelante, Valeria. Bueno, es verdad que la expresión lingüística es siempre comunicación, sin embargo, no toda comunicación es siempre lingüística. Mi pregunta es, la comunicación, ¿qué nos puedes decir sobre lo que es algo sobre la comunicación? Pasaremos con Omar, que creo que tiene la respuesta correcta para esta pregunta. Gracias, Kike. La comunicación es un concepto más amplio que el lenguaje. Es verdad que la expresión lingüística es siempre comunicativa, sin embargo, no toda comunicación es siempre lingüística. Obviamente, los sistemas no verbales lo corroboran. Incluso resulta bastante arriesgado aceptar que existe comunicación lingüística en estado puro. Más bien habría que aceptar que cualquier expresión lingüística está mediatizada o complementada por otros sistemas de comunicación no lingüísticas o no verbales. Gracias, Omar, por tu respuesta. Sabía que tenías la respuesta correcta. Seguimos contigo, Valeria. Pues mi siguiente pregunta es, ¿qué es lo que caracteriza a un buen oyente y a un buen hablante? Omar, ¿nos podrías apoyar con ella también? Muy bien. Un buen oyente opta una actitud activa, se interesa, mira o interactúa con el orador y lo respeta, intenta ser objetivo, escucha lo que dice, conecta con la intención del emisor, aunque con espíritu crítico. Descubre las ideas principales y secundarias de la jerarquiza y las jerarquiza. Descubre las intenciones, valora lo escuchado, aprecia la intervención del orador, reacciona al mensaje, maneja los turnos de habla. Por otro lado, un buen hablante tiene en cuenta la audiencia y su relación al tema. Planifica el discurso, centra el tema y adecua el tono. Respeta los principios de cooperación comunicativa,
cuida la imagen propia, los gestos y todos aquellos signos en que el discurso observa las reacciones de la audiencia, estético y sincero. Evita lo monocorde, cuida los principios de cortesía. Muy bien, muchas gracias, Omar. Se nota que es una parte importante tanto el oyente como el hablante. Ahora sí, Valeria, continúa con la pregunta. Pues si hablamos del ámbito escolar, ¿cuáles destrezas o habilidades comunicativas desarrollan los estudiantes? Omar, ¿podrías darnos respuesta a esa pregunta? Por supuesto. La expresión oral o escucha y la expresión oral o habla, la comprensión de la escritura o lectura y la expresión escrita o escrita. Eso es todo. Muy bien, son cosas que llevamos día a día con nuestra formación académica. Continúa, Valeria. Mi otra pregunta es, ¿cuáles son las situaciones comunicativas que practicamos diario? Félix, ¿podrías ayudarnos con esa pregunta? Claro que sí. Se practican situaciones como comunicativas, como saludarse, presentarse, sentar a otros, irse, solicitar, dar información, protocolos comunicativos, escuchar, hablar, opinar, conversar, dialogar, debatir, negociar, argumentar, dar instrucciones, reclamar, exponer, vivir, narrar, citar y cantar. Bueno, interesante que en ese momento estemos llevando una situación comunicativa también. Continúa, Valeria. Y ahora, ¿en qué ha favorecido la tecnología en el ámbito educativo para la enseñanza de la expresión oral? Omar, creo que tú eres más especialista en esto. ¿Podrías darnos una respuesta? Las nuevas tecnologías que permiten almacenar y trabajar científica y comunicativamente la voz, la imagen y por lo tanto la expresión oral han favorecido la pedagogía de esta expresión mediante didácticas que las utilizan para el abanico de actividades sin límite. Muy bien, muchas gracias, Omar. Y Valeria, ¿nos podrías apoyar con una última pregunta? Sí, mi última pregunta es, ¿crees que la expresión oral se ha trabajado mucho o poco educativamente? Félix, ¿nos podrías apoyar con esa pregunta sobre el ámbito educativo? Se puede decir que la expresión oral se ha trabajado poco a poco educativamente por no tener suficiente conciencia de ser susceptible de mejora a través de procesos pedagógicos. Muy bien, corta e interesante respuesta. Valeria, ¿tendrás alguna otra pregunta que compartirnos? Sí, quisiera una más preguntar de que, ¿por qué se tienen que realizar actividades en el aula escolar donde implique interactuar entre todos? Muy importante pregunta. Sarario, ¿podrías darnos respuesta a ella? Claro que sí. La escuela es un ámbito privilegiado donde los alumnos pueden adquirir y desarrollar los recursos y las estrategias lingüísticas necesarias para superar la desigualdad comunicativa y es responsable de la enseñanza que se tiene de los géneros formales, como la exposición, el debate, la entrevista, entre otras cosas. Este género no se aprende espontáneamente, pues se requiere de una práctica organizada para tener su conocimiento. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a los contribuyentes que hoy nos acompañan y también muchas gracias a nuestro público que nos apoyó con estas preguntas. Y damos por terminado este panel informativo